de hoy, Cardenal Dolan señala que informe de Associated Press inventó una historia para golpear a la iglesia. El Papa declara Basílica Menor a misión fundada por San Junípero Serra. Papa Francisco explica parábola del trigo y la cizaña durante el rezo del Ángelus. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Qué alegría empezar con ustedes una nueva semana. Soy Silvia Ordóñez. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos el programa contándoles que frente al reciente informe de agencia Associated Press que acusó a la Iglesia Católica de Estados Unidos de acumular al menos 1.400 millones de dólares en ayudas al coronavirus, el arzobispo de Nueva York afirmó que se inventó una historia para golpear a la Iglesia. Veamos. Hace poco, el arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, aseguró que el informe publicado la semana pasada por la agencia internacional de noticias Associated Press sobre la ayuda del gobierno para mantener los empleos en las instituciones católicas fue algo que se inventó con la aparente intención de golpear a la Iglesia en Estados Unidos. Así lo indicó en un mensaje recientemente publicado en el sitio web de la Arquidiócesis de Nueva York, luego que Associated Press publicó una nota en la que se afirma que la Iglesia Católica Romana de los Estados Unidos utilizó una exención especial y sin precedentes de las normas federales para acumular al menos 1.400 millones de dólares en ayudas al coronavirus, respaldadas por los contribuyentes. Al respecto, el cardenal Dolan dijo que si bien apoya y respeta la libertad de prensa, también debe precisar que con su informe, dicho medio internacional inventó una historia donde no había una e intentó golpear a la Iglesia. Asimismo, afirmó que es un texto equívoco en el mejor de los casos y claramente falso en el peor, cargado de insinuaciones sobre diócesis, parroquias, escuelas, organizaciones caritativas y otras instituciones católicas que correctamente han recibido ayuda del gobierno federal para poder pagarles a sus empleados durante la crisis del COVID-19 en el país norteamericano. En otras informaciones, el Papa Francisco declaró que la misión San Buenaventura, fundada por San Junípero Serra en California, Estados Unidos, tendrá el título de Basílica Menor. Veamos. El pasado miércoles 15 de julio, día en que la Iglesia celebra a San Buenaventura, el Papa Francisco otorgó el título de Basílica Menor a la misión San Buenaventura en California, Estados Unidos, la cual es la última de las fundaciones misioneras creadas por San Junípero Serra. En esta línea, el arzobispo de Los Ángeles y presidente de los obispos católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, indicó que el reconocer la misión como basílica muestra que en ese lugar se han hecho santos los pecadores, se ha proclamado la misericordia del Señor y el reino de Dios ha crecido. Además, agregó que cuando el Papa designa una basílica, significa que es tierra santa y que por lo tanto ahí sucedió algo hermoso e importante en la historia de la salvación. Como se recuerda, el título de Basílica Menor se otorga a las iglesias de todo el mundo para denotar una importancia particular en la vida litúrgica y pastoral y una relación más estrecha con el Santo Padre, mientras que el título de Basílica Mayor está reservado para las iglesias en Roma. Cabe resaltar que la misión San Buenaventura, fundada por San Junípero Serra durante el domingo de Pascua del 31 de marzo de 1782, actualmente sirve aproximadamente a 1.000 familias católicas y es la primera iglesia en la Arquidiócesis de Los Ángeles en tener el título de Basílica Menor. La designación de Basílica Menor es el más grande reconocimiento que la Iglesia da a un templo católico. Como dice la nota, las basílicas mayores, todas están en Roma y son 4. San Pedro, San Juan Letrán, que es la Catedral de Roma,
Santa Cruz en Jerusalén, ese es su nombre, pero está en Roma y guarda las reliquias de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, y Santa María la Mayor, la primera basílica dedicada a Nuestra Señora en Occidente. Y lo hace el Papa en este momento, este reconocimiento de Basílica Menor a esta misión fundada por San Junípero Serra en un momento muy significativo. En un contexto en el que hemos visto las últimas semanas, muchas iglesias, monumentos, especialmente de San Junípero Serra, han sido atacados por diferentes organizaciones o turbas en distintos lugares. Así que bueno, realmente este gesto del Papa es también un ejemplo para nosotros sobre cómo responder positivamente ante estos ataques y, por supuesto, fortalecernos siempre en nuestra fe y en la oración. Ahora nos vamos hasta España para conectarnos con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien nos comentará sobre las principales noticias del Vaticano y del Papa Francisco. Te escuchamos, Blanca. Hola, muy buenas, les saludo desde España para traerle las principales noticias que han sucedido en el Vaticano durante este fin de semana. En el rezo del Ángelus de este domingo, el Papa Francisco habló sobre la parábola del trigo y la cizaña. En el Ángelus, el Papa advirtió de la intención del diablo de obstaculizar la salvación de Dios y animó a tener misericordia y paciencia con las personas para que tengan la oportunidad de convertirse. El mal, por supuesto, debe ser rechazado, pero los malvados son personas con las que hay que tener paciencia. No se trata de esa tolerancia hipócrita que esconde ambigüedad, sino de la justicia mitigada por la misericordia. Si Jesús ha venido a buscar a los pecadores más que a los justos, a curar a los enfermos antes que a los sanos, también nuestra acción como sus discípulos debe estar dirigida no para suprimir a los malvados, sino para salvarlos. Y ahí la paciencia. Además, pidió al Señor que nos dé su mirada para no ver los defectos de los demás, sino reconocer el bien que también puede crecer en ellos. El Señor nos invita a asumir su misma mirada, la que mira al buen trigo, que sabe custodiarlo también en las malas hierbas. No colabora bien con Dios quien se pone a la caza de los límites y de los defectos de los otros, sino más bien quien sabe reconocer el bien que crece silenciosamente en el campo de la Iglesia y de la historia, cultivándolo hasta la maduración. Y entonces será Dios, y solo Él, quien premia a los buenos y castiga a los malvados. Y pidió ayuda a la Virgen María para poder llevarlo a cabo. La Virgen María nos ayude a comprender e imitar la paciencia de Dios, que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, que Él ama con amor de Padre. Con amore di Padre. Y al término del Ángelus, por segundo domingo consecutivo, el Papa Francisco pidió un alto al fuego global para evitar que las crisis humanitarias se vean agravadas por la pandemia de coronavirus. Renuevo el llamamiento a un alto al fuego global e inmediato que permita la paz y la seguridad indispensables para proveer la asistencia humanitaria necesaria. También aseguró que sigue con preocupación las tensiones en la región del Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán y destacó que ora para que el compromiso de la comunidad internacional y la buena voluntad de las partes pueda alcanzar una solución pacífica y duradera. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. En otras noticias, líderes en defensa de la vida y la familia en México exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en especial a su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que dejen el discurso persecutorio que busca frenar la aprobación del PIN parental. Para conversar más sobre este tema está conectado con nosotros Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola, es un gusto. Rodrigo, para ponernos en contexto, ¿podrías comentar qué es lo que busca este proyecto del PIN parental y por qué es que la Secretaría de Gobernación de México está buscando que sea desestimado? Es patria potestad.
lo que estamos intentando en México es que se reconozca la patria potestad como un derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos, justo como lo considera de manera explícita la Declaración de Derechos Universales y otros documentos vinculantes para México. Y obviamente esto está generando un severo rechazo y una agresividad y un activismo furibundo por parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, porque ella no puede soportar que se mencione siquiera la patria potestad. Ella está en una andanada de amenazas hacia quienes queremos ejercer el derecho de la patria potestad. Lo que se ha propuesto y se ha aprobado en varios congresos y que se ha propuesto y por el activismo amedrentador de la Secretaría de Gobernación no se ha logrado todavía en algunos otros, es simple y llanamente que se reconozca este derecho preferente y por otro lado, que los padres puedan ejercerlo en materias tan delicadas como la sexualidad. Porque lo que pretende hacer la Secretaría de Gobernación no es otra cosa que la imposición de la ideología de género y la cultura de la muerte, que ella los trata de esconder a través de términos biensonantes como interrupción legal del embarazo, nuevo derecho reproductivo o nuevos derechos sexuales de los infantes. Y en realidad lo que quiere hacer es quitar a los padres de familia para que entre el gobierno a robarse la inocencia de los niños y meter la ideología de género, fomentando una severa confusión en los más pequeños. Al respecto, ¿qué tipo de acciones son las que ustedes como líderes pro vida y pro familia están realizando para continuar impulsando este proyecto del PIN parental? Estamos construyendo puentes entre representantes y representados. Tuvimos una serie de reuniones de carácter nacional con representantes de diversos estados de la República y provenientes de distintos partidos políticos, como PAN, PES, PRI, MC, que son representantes populares que sí quieren representar a los padres de familia y que están sufriendo un terrible ataque y persecución de la Secretaría de Gobernación, que en sus afanes de imposición ideológica y autoritaria está atacándolos. De la misma manera nos ataca como sociedad civil y nosotros lo que estamos haciendo es concientizar a la población mexicana, estamos respaldando a los legisladores que están presentando estas iniciativas, estamos hablando con cada uno de los legisladores y estamos llevando una campaña en Citizen Go con el hashtag A mis hijos los educo yo, que pueden buscar en internet y sumarse para que miles y miles de voces más le digan a la secretaria de Gobernación que ya basta, que ya estuvo bueno de sus afanes autoritarios y de imposición de la cultura de la muerte y de la ideología de género. Rodrigo Iván Cortés, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias. Gracias nuevamente, Rodrigo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver asesinan a párroco en la arquidiócesis de Tucumán, en Argentina. Además, el episcopado de Bolivia pide terminar con espiral de violencia hacia la mujer. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Regresamos al programa y nos conectamos de inmediato con nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos comentará sobre una lamentable noticia, y es que asesinaron a un párroco en la arquidiócesis de Tucumán. Adelante, Matías. Silvia, Eddie, el placer saludarlos
desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para comenzar con las noticias, asesinaron a un párroco en la arquidiócesis de Tucumán. En un supuesto intento de robo, el párroco de San Martín de Porres, el presbítero Óscar Juárez, fue brutalmente asesinado con un arma blanca. El crimen del sacerdote conmocionó a los vecinos del barrio, que advirtieron sobre la frecuencia con que se registran hechos de inseguridad en la zona. Según fuentes policiales, el cuerpo del cura fue encontrado cuando el encargado de limpieza ingresó y lo halló tapado con una sábana. Conmocionado por el hecho, el arzobispo de Tucumán, Monseñor Carlos Sánchez, visitó el templo para interiorizarse sobre lo sucedido y rezó el rosario en las puertas de la parroquia. Nosotros depositamos los restos de Óscar en el cementerio como se siembra la semilla en el campo, con la esperanza de la feliz resurrección, de que lo que va a surgir de esto que sembramos no es otra semilla, sino una planta, algo nuevo, distinto. Así lo creemos, por eso sepultamos a nuestros difuntos, con esa firme esperanza de la gloriosa resurrección, porque vamos a resucitar también con nuestro cuerpo. Y por eso tenemos que seguir caminando en esperanza, tenemos que seguir siendo nosotros constructores de esperanza en nuestra patria. En otras noticias, en la arquidiócesis de Mendoza volvieron las celebraciones religiosas con asistencia de fieles. En la arquidiócesis de Mendoza y en toda la provincia de Mendoza hemos podido volver a celebrar con asistencia de fieles la Santa Misa. Nos tenemos que ceñir a un estricto protocolo en materia de higiene, de seguridad, en razón del COVID-19. Sin embargo, podemos decir que era un anhelo de nuestra comunidad poder participar de la misa y también el deseo de poder aportar con distintos signos en la presencia de la comunidad este fervor creyente. Fíjense que cuando nosotros estábamos discutiendo la participación de los fieles, nos dijeron de 30 personas para estar allí. Y entonces vimos que teníamos que buscar de distribuir horarios y de ajustarnos a esas exigencias de cantidad de fieles. Lo hemos logrado aumentando las misas y en algunos casos buscando alguna otra forma de participación, sobre todo manteniendo la celebración por las plataformas digitales. Para finalizar con las noticias, Monseñor Gabriel Barba asumió el gobierno pastoral de la diócesis de San Luis. Como nuevo obispo de esta diócesis de San Luis, he comenzado a partir de la toma de posesión y ya al otro día he recorrido una de las localidades del interior, El Morro, donde se encuentra una capilla dedicada a San José del Morro. Es la iglesia más histórica de esta provincia, de esta diócesis, que se remonta al 1700. Junto a ese pequeño pueblo me he encomendado bajo su patrocinio, bajo su amparo, y le he pedido a San José que me ilumine y me acompañe en este nuevo ministerio pastoral que voy a desarrollar, que ya estoy desarrollando en esta diócesis que es toda la provincia de San Luis. Junto al pueblo puntano, así se le llama a los habitantes de esta provincia, vamos a anunciar juntos y ser testigos de la buena noticia del Evangelio. Estimados, esta es la actualidad de la Iglesia Católica aquí, en la República Argentina. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías, por la información. Retomando un poco esta lamentable noticia que nos cuenta Matías acerca del asesinato de este párroco, creo que realmente es hora también de poner conciencia como laicos en la protección que debemos dar a nuestras iglesias y a los religiosos y religiosas que están brindando su servicio y que muchas veces están exponiendo su vida. En este caso, por ejemplo, se debe a un robo, pero también recordemos a todos los sacerdotes que están atendiendo a las personas víctimas de la actual pandemia. Así que pongámoslos en nuestras oraciones y también estemos pendientes de lo que puedan necesitar en estos momentos. Volviendo con las noticias, les contamos que frente al reciente caso de feminicidio contra una menor de edad, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal de Bolivia pidió unir fuerzas al gobierno para acabar con este mal. Veamos.
A raíz del asesinato y violación de Esther, una niña boliviana de 9 años, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal del país exhortó a toda la sociedad nacional a unir esfuerzos en la lucha contra la espiral de violencia hacia la mujer. Dicho mensaje fue leído por el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Aurelio Pessoa, quien también expresó su solidaridad hacia los familiares y amigos de la menor. Por otro lado, de acuerdo a la Fiscalía General de Bolivia, en los 2 primeros meses de cuarentena se registraron 2.935 casos de violencia, siendo estos agresiones, estupro y violaciones a menores. Al respecto, la Secretaría de la Conferencia Episcopal manifestó que la pandemia y la cuarentena han trastocado nuestro mundo, a tal punto de que muchos problemas estructurales de la sociedad se han profundizado. Frente a esto, Monseñor Pessoa pidió a todos los agentes pastorales, instancias de la Iglesia y a la sociedad boliviana unir esfuerzos en esta lucha para que de esta forma ninguna injusticia sea callada. Finalmente, el secretario del episcopado alentó a los políticos a predicar con el ejemplo, buscando así caminos de diálogo y de esta forma superar las diferencias. Además, deseó la pronta recuperación de la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, quien se encuentra enferma de COVID-19. Ahora nos vamos hasta Chile para contarles que debido a la pandemia del coronavirus, la pastoral Duoc UC realizó misiones solidarias de invierno de manera virtual para unos 300 estudiantes de la institución. Para conversar con más detalles sobre esta actividad, está conectada con nosotros María Belén Hurtado, directora de Pastoral Duoc UC. María Belén, bienvenida a EWTN Noticias. Silvia, muchas gracias por la bienvenida. Un saludo a todos. María Belén, cuéntanos desde cuándo realizan estas misiones solidarias y cuál es su objetivo. Llevamos ya 10 años realizando estas misiones solidarias y el objetivo de estas misiones principalmente ha sido anunciar el Evangelio en comunidades rurales de Chile, de todo este país, a través de 3 elementos importantes. Primero, las visitas casa a casa. En segundo lugar, el testimonio y la celebración de la fe. Y en tercer lugar, la realización de trabajos y talleres solidarios que beneficien a la comunidad. Este año sabemos que las misiones solidarias se han realizado de manera virtual. ¿Cómo han hecho posible que se desarrollen estas actividades? ¿Han desarrollado también algunos temas específicos con los estudiantes? Sí, me gustaría responder esta pregunta con 4 cortos elementos. El primero es que se han podido realizar virtualmente gracias a los alumnos. Ellos tienen un sentido de misión muy grande. Ellos han comprendido que la misión no se realiza en circunstancias ideales, sino en las que nos toca vivir. Entonces, si bien ahora no podíamos ir presencialmente a las comunidades que ya hemos visitado y que tanto queremos, sí se podía hacer de manera virtual con mucha creatividad, ¿no? Ellos también son muy conscientes de que tienen que poner al servicio de los demás y del bien común los dones que ellos tienen, su formación, sus conocimientos, sus habilidades y competencias. Entonces, el primer punto es los alumnos que lo han diseñado así y que nos da el paso a la segunda palabra, que es la creatividad. Ellos se las han ingeniado para llegar a los lugares más escondidos de Chile y también para ofrecer una misión interna dentro de nuestra institución en Duoc UC y también hacia afuera, ¿no? Hacia la Iglesia. Han pensado en momentos de oración. Partimos con una misa de envío misionero estupenda. Han tenido encuentros fraternos, también encuentros de formación, talleres virtuales desde el ámbito de la evangelización, como por ejemplo el rosario misionero, cómo hacer un rosario, cómo hacer tu propia cruz de misionero, hasta talleres de su propia expertise, ¿no? Talleres culinarios, talleres de sostenibilidad para fomentar lo que es y lo que nos propuso el Santo Padre en Laudato Si y un sinfín de elementos. Además, ellos han puesto todas sus habilidades en todo lo que es cibernético y telemático, ¿no? Muchos son productores, audiovisuales y han puesto al servicio de la misión estos dones que ellos tienen, ¿no? La tercera idea en este aspecto es que ellos también han concebido que esto tiene que ser dentro de la Iglesia
y para la Iglesia. Entonces se han vinculado a las diócesis, a las parroquias de distintos lugares de Chile, de los lugares donde se encuentran las sedes de DOCUFE, para poder prestar este servicio evangelizador. Y además lo hacen no solamente en esta vinculación, sino también incorporando 4 elementos que son fundamentales en la Iglesia para el encuentro con Cristo, ¿no? Que son la vida comunitaria, la vida celebrativa, la formación y el servicio. Hay un elemento muy innovador en esto que, si bien no podíamos ir a realizar acciones solidarias en este tiempo de misión, se han encargado de que una escuela pudiera recibir muchas Biblias infantiles para que las pudieran distribuir entre sus alumnos y pudieran estar en contacto con la palabra de Dios. María Belén Hurtado, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a todos los espectadores. Gracias, María Belén. Desde acá queremos enviar un cálido saludo a todos los devotos del Divino Niño en Colombia. En estos días se celebra justamente el día de hoy la fiesta del Divino Niño en ese país. Pidámosle al Señor Jesús en su infancia que nos renueve también en esa infancia, que nos hace capaces de entrar al reino de los cielos. Y con eso, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.